Bien, recomiendo de que este ejemplo lo revisen ahí en el campo virtual, ¿verdad? Entonces, la función de utilidad tengo que hacer un despeje, ¿verdad? La tabla simple estaría en base a estas tres ecuaciones, ¿verdad? Que son en su forma estándar con sus variables de holgura. Y abajo debe quedar la función utilidad, pero la función de utilidad hay que hacer un despeje, ¿verdad? De z igual 5x más 8y, los valores que están al lado derecho, haciendo transposición de términos, digamos un despeje, ¿verdad? Que están sumando, pasan al otro lado restando, ¿verdad? Menos 5x menos 8y más z igual a cero y quedan igualados a cero. Entonces, la primera ecuación que aparece aquí arriba, o sea, estas tres ecuaciones se hacen la tabla simple, ¿verdad? Dice x más y más t igual a 1000, es lo que está acá, x1, uno y uno y los demás valores cero y al final de la línea vertical es 1000, ¿verdad? Aquí solo se está escribiendo la tabla simples. Estos son los valores que corresponden a la primera ecuación. El encabezado se pone las variables que tienen, ¿verdad? En su forma estándar, x, y, t, v y z mayúscula. La segunda ecuación, los valores que aparecen acá corresponden a la segunda ecuación que está escrita en su forma estándar acá, 3x6 más u igual a 5000, ¿verdad? Entonces, como la variable de holgura en la segunda ecuación es u, ¿verdad? Cero y b van a quedar rellenadas, se rellenan con cero en la tabla, ¿verdad? Solo 5000 es el último valor. Y aquí se pone, se escribe, ¿verdad? Las variables de la base, TV, que son las variables de holgura, ¿verdad? El tercer renglón corresponde a la tercera ecuación. 3x más 2y más b igual a 2500, que lo puse así escalonado, dejando espacios para que se observe. Este ejemplo, revísenlo en el campus virtual, que está como recurso de apoyo, ¿verdad? Para temas de la tercera unidad. 3,2, ¿verdad? Como no tiene variables de holgura, ni t, ni u, solo b, entonces solo los demás quedan espacios rellenados con el cero, ¿verdad? Solo aparece uno para el b que tiene la tercera ecuación estándar, ¿verdad? Y el último valor, 2500, que está igualado. Bien. Y por último, vamos a introducir los valores de la función objetivo que se despejó, ¿verdad? Que debe quedar igualada a cero, despejando este 5x y este 8y que pasan restando al otro lado en el orden que tienen las demás ecuaciones, menos 5x menos 8y más z igual a cero. Entonces aquí están escritas, ¿verdad? Menos 5 menos 8, 0, 0, 0 y uno para que corresponde a la z mayúscula, que está igualada a cero. Cero aparece en es el último valor de ese renglón, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿cuál sería la variable de entrada? La variable de entrada lo da el valor negativo que tiene mayor valor absoluto. Menos 8. Si se le saca el valor absoluto, a todos 8 es el mayor valor. Entonces, el negativo con el mayor valor absoluto. Esa me da la variable de entrada, que aquí la tengo encerrada, ¿verdad? La encerré, ¿verdad? Indicada, que es la columna de la variable de entrada. La variable de salida me la va a dar la división, ¿verdad? De las constantes que aparecen en la última columna de la tabla simple, divididas entre el valor de la columna que está en el mismo renglón, pero de la variable de entrada que se determinó, ¿verdad? Entonces, 1000 entre uno da 1000. 5000 entre 6 da 833,33. Y 2500 entre 2
da 2250. Tiene que ser el valor positivo. O sea, si aparece un negativo, ese no se toma en cuenta, solo el positivo más bajo, ¿verdad? Entonces, el valor menor de estas divisiones me da 833,33. ¿Qué significa? Este corresponde a la variable U. Significa que la variable de salida va a ser U. Pero para operar, significa que debemos cambiar. Esta columna que está acá debe quedar igual a la columna de U que está acá, que se determinó que es la variable de salida. ¿Y cómo lo hacemos este cambio? Mediante operaciones entre renglón. Aquí esos son los cuidados que deben tener, ¿verdad? Porque si viene un ejercicio en examen de esto. Pero les aseguro que es más fácil que al entenderle es mucho más fácil que entenderle al método gráfico si se le hubiera puesto un ejercicio completo, ¿verdad? Eso sí se los aseguro por la experiencia con los alumnos que fallaban más cuando ponía un ejercicio completo, método gráfico. Es mejor con este. Porque tal vez pueden estar asustados algunos, pero ya cuando practiquen y vayan, ya van y yo aclarando dudas, que espero que me escriban, ¿verdad? No tengan temor a escribir, ese es mi deber, es mi obligación. O sea, se le entiende mejor a esto. Bueno, entonces, ¿cuáles son las operaciones que debemos hacer? Como esta variable, la columna de la variable de entrada es y la variable de salida es U, tenemos que hacer 1 este valor para que quede igual al de esta columna de U, ¿verdad? ¿Y cómo lo hacemos? Dividiendo el renglón 2 entre 6. Entonces aquí me va a quedar 3 entre 6 un medio. Deben usar fracciones, ¿verdad? 6 entre 6 da 1. 0 entre 6 da 0. 1 entre 6 da un sexto. 0 entre 6 da 0. 0 entre 6 da 0. Y 5000 entre 6 me va a quedar la fracción 2500 tercios. En este paso no cambia el primer renglón y el tercero y cuarto no van a cambiar, ¿verdad? Pero tenemos que hacerlo cero porque debe quedar igual como estaban los valores de la columna de U. Hay que dar cero, este valor de arriba y los dos que están abajo, ¿verdad? Abajo de uno en este caso. Entonces la operación para hacer cero, el valor de arriba, ¿verdad? Sería renglón uno menos renglón 2 porque uno menos uno da cero. Renglón uno menos renglón 2 sería, hay que hacer las operaciones, ¿verdad? Uno menos un medio da un medio. Tiene que ver ahí con la calculadora. Uno menos uno da cero, ¿verdad? Uno menos cero da uno. Cero menos un sexto da menos un sexto. Cero menos cero da cero. Cero menos cero da cero. Renglón 3. Se debe ser cero. Este 2 donde hay 2 se debe hacer cero, ¿verdad? Entonces, la operación que corresponde sería renglón 3 menos 2 veces por el renglón uno, el valor que está acá, multiplicado, restando por uno. Entonces, esas operaciones sí les queda pero ustedes practiquen que hacerlas aparte, hagan los apuntes aparte con la calculadora sería 3 menos 2 por un medio que va a dar 2. 2 menos 2 por uno que da 0. 0 menos 2 por 0 da 0. 0 menos 2 por un sexto da menos un tercio. 1 menos 2 por 0 da 1. 0 menos 2 por 0 da 0. 2500 menos 2 por 2500 va a dar 2500 menos 2 por 2500 tercios debe dar 2500 tercios. Y este valor hay que hacerlo cero también, ¿verdad? Menos 8, pero como es negativo y se pivotea con el segundo, el uno que está en el segundo renglón, ¿verdad? Para operar. Entonces sería la operación renglón 4 más 8 por uno, ¿verdad? Sería renglón 4 más 8 por el renglón 2. Sería menos 5 más 8 por un medio da menos uno. Menos 8 más 8 por
1 da cero, 0 más 8 por cero da cero, 0 más 8 por un sexto da 4 tercios, 0 más 8 por cero da cero y 1 más 8 por cero da uno. Y 0 más 8 por 2500 tercios va a dar 20.000 tercios. Entonces, esta sería la primera, una solución básica todavía. No es solución básica factible porque aparece un negativo acá todavía, en el último renglón. Como aparece un negativo, la solución en un método simple va a estar cuando todos los valores estén positivos, como el ejemplo en la diapositiva. Pero como aparece un negativo, ahí no termina. Lo único que se puede indicar es que la utilidad que se tiene hasta el momento sería 20.000 entre 3, lo podemos dividir, sería 6.666.67, que es utilidad, pero no es la máxima, porque hay un valor negativo aún en el último renglón, entonces hay que repetir el proceso. La nueva variable de entrada va a ser x, porque es el valor negativo que queda. Entonces, hay que hacer el mismo procedimiento. Como esta es la columna de la variable de entrada, hay que dividir las constantes que están en la última columna entre el valor respectivo del renglón que están, pero de la columna de x. 5.000 tercios entre un medio da 333. 2.500 tercios entre un medio da 1.666.67. Ahí sí lo podemos poner en decimal. 2.500 tercios entre 2 da 416.67. El valor más pequeño lo da 333, que corresponde a la variable t, a la variable t, ¿verdad? Corresponde el valor positivo más pequeño. Este no se divide, el último renglón que corresponde a la función objetivo no se hace esa división, ¿verdad? Eso no tiene que hacer, solo la de la variable de la base de la tabla simple. Bien, entonces que como la variable de salida es t, significa que hay que convertir estos valores de la columna de x deben quedar igual a los valores de la columna de t que se observan acá, ¿verdad? Porque ya se determinó la variable de salida. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Hay que hacer uno este valor. ¿Cómo se hace uno? Multiplicándolo por la fracción inversa, que de un medio es 2 sobre uno. 2 sobre uno es el equivale al entero 2. Entonces sería 2 por el renglón uno. Entonces en el siguiente paso se multiplican todos los valores del renglón uno. Entonces van a quedar nuevos valores en el renglón uno, ¿verdad? Bueno, esto me recomiendo que lo trabajen, ¿verdad? Entonces, 2 por el renglón uno. Ya en la tabla simples nuevas se ponen los nuevos valores después de multiplicar renglón uno por 2 todos los valores. 2 por un medio da uno, 2 por cero da cero, 2 por uno da dos, 2 por menos un sexto da menos un tercio, ¿verdad? 2 por cero da cero, 2 por cero da cero y 2 por 500 tercios da 1.000 tercios. Los demás valores de los demás renglones se copian, ¿verdad? Pero hay que tener en cuenta que se deben hacer cero. Bueno, este ejemplo es largo para explicar, pero para los de la IA no son tan largos, es lo que le puedo decir. Este es un método simple, pero para explicación, por eso lo pongo en consideración, que para que estudien, ¿verdad? Para que la idea que se esfuercen un poco y para que se entienda. Ahora, tenemos que hacer cero estos valores de la primera columna, ¿verdad? Que eso corresponden a la variable de entrada.
Entonces, para hacerlo cero hay que trabajar operaciones tomando en cuenta este uno de arriba. Para hacer cero, este valor de un medio sería renglón 2. Hay que operar renglón 2 menos un medio por el renglón uno. Para hacer cero, este valor que está en el renglón 3 sería renglón 3 menos 2 por el renglón uno también. Y el renglón 4 que hay un menos uno sería renglón 4 porque este no es positivo, es negativo, no va a ser una suma, sino que va a ser, no va a ser una resta, sino que una suma. Sería renglón 4 más renglón uno menos uno más uno se hace cero. No vamos a poner a restar, ¿verdad? Sino que a sumar. Entonces se hacen las operaciones respectivas, ¿verdad? Sería un medio menos un medio por uno da cero. Uno menos un medio por cero da uno. Cero menos un medio por dos da menos uno. Un sexto menos un medio por menos un tercio da un tercio. Ahí hay que tener cuidado con los signos negativos. Cero menos un medio por cero da cero. Cero menos un medio por cero da cero. 2500 tercios menos un medio por 1000 tercios. Ahí tiene que tener cuidado y mejor hacer apuntes, ¿verdad? Va a quedar 2000 tercios, una fracción un poco más pequeña. Ahora, renglón 3 menos 2 por el renglón uno sería 2 menos 2 por uno da cero. Cero menos 2 por cero da cero. Cero menos 2 por 2 da menos cuatro. Menos un tercio menos 2 por menos un tercio, hay que tener cuidado con los signos, se quedaría menos un tercio. Uno menos 2 por cero da uno. Cero menos 2 por cero da cero. 2500 tercios menos 2 por 1000 tercios va a dar 500 tercios. Y la última operación entre renglón sería renglón 4 más renglón uno. Para hacer cero este valor sería menos uno más uno cero. Cero más cero da cero. Cero más 2 da 2. 4 tercios más un tercio negativo da uno. Cero más cero da cero. Uno más cero da cero y 20.000 tercios más 1000 tercios da 7000. Se va a quedar una fracción que se va a volver, que queda 7000 entero al final al operar, ¿verdad? Esto sería, recomiendo lo practiquen para que le entiendan, ¿verdad? O sea, los ejemplos de los ejercicios que vienen en la guía de métodos simples son más fácil que esto, que este ejemplo, ¿verdad? Pero lo pongo este ejemplo un poco largo para que se entienda. Como valores de un último renglón, ya todos son positivos y ceros, ¿verdad? Cuando todos son positivos y ceros, se concluye aquí el problema, o sea que aquí ya se ha terminado. Z va a ser igual 7000, es la utilidad máxima. Esto se da cuando X, la base cambia a X, Y, B, ¿verdad? X tiene un valor de 1000 tercios, que son 333. Calculadora redondeado a enteros. Y es igual a 2000 tercios, que son 667. Y B sería 500 tercios, que es 167 unidades. Dividido el numerador entre el denominador y redondeado entero, ¿verdad? Porque también hay que considerar de que se fabrican artículos enteros, ¿no? Bien. Ahora, esto quedaría para que lo explico más o menos, que yo sé que no está, es un poco largo, pero queda como pauta para que ustedes estudien, ¿verdad? Al estudiar se debe ustedes hacer las operaciones entre renglón aparte y entonces queda este ejemplo del método simple, que no es como los que vienen en la guía ni cómo va a venir en el examen, ¿verdad? En el examen pongo uno parecido al del que está en la diapositiva, un poco más corto.
que no es difícil de entender, solo la clave está acá, ¿verdad? Que el valor negativo más alto en el último renglón que corresponde a la función objetivo va a dar la variable de entrada y la variable de salida va a salir de la división de las constantes entre el valor correspondiente en el mismo renglón de los valores de las divisiones, ¿verdad? Que corresponden con el valor más bajo, ¿verdad? El más bajo positivo, ¿verdad? Ese va a dar la variable de salida, ¿verdad? Bueno, entonces con esto concluyo y sí recomiendo, miren este problema y estudien, ¿verdad? Traten de ejercitar, hacer las operaciones entre renglón, ¿verdad? Para confirmar, ¿verdad? Este ejemplo que es un poco más largo, ¿verdad? Del que está en la diapositiva, pero para que vean de que hay otro ejemplo que ustedes tienen que, para estudiar les puede servir, ¿verdad? Este está hacerse un planteamiento, pero lo que importa es la tabla simple, ¿verdad? Que trabajen en las operaciones con la tabla simple. Bueno, y esto, ya con esto se puede decir que concluimos esta tutoría, ¿verdad? No sé si hay preguntas. Bueno, voy a pasar lista de nuevo, ¿verdad? Rizzy Dayana, Presente. Juan, bueno, Juan no está. Juan Laura Giselle, Presente. Kimberly Mariela, Kimberly Mariela Espinal, Adamaris López, Presente. Carla Fernanda Mendoza, Presente. Héctor Adoni Martínez, Presente, Ley. Crisma Yomari Montoya, Presente, Lick. Daniela Nicole Hernández, Presente. Josué Manuel Rodríguez, Josué Manuel Rodríguez no está. Griselda Yanaris Laínez, Griselda Yanaris Laínez Oviedo, María Isaura Aguilera, María Isaura Aguilera, Presente, Lick, acá estoy. bueno, Gabriela Judith López, Presente, Lick. Sixto Denis Herrera, no. Heisy Maoli Celaya, no, no voy. Hazel, bueno, ella se excusó, me escribió que tenía un problema, enfermedad ahí. Gerson Joel García, Presente, Lick. Laura María Gómez Presente, Lick. y Carla Giselle Ponce. Presente, Lick. Bueno, Lick, disculpe, a mí no me mencionó. ¿cuál es su nombre? Kimberly Mariela Espinal. No se la llamé, pero no estaba. Ah, Kimberly Mariel ah. Espinal. Bueno, ahí está. Ok. Bueno, entonces concluimos por hoy, ¿verdad? Entonces se preparan a estudiar esas pautas de reposición, los que le toca reposición y los temas de esta tercera unidad, ¿verdad? Cualquier duda, hasta las 10 de la noche me puede escribir cualquier momento en dudas de la guía, ¿verdad? De los temas Sí, de la última disculpe. guía. Ajá. Eso que está compartiendo ahorita lo va a subir a la plataforma. Sí, esto está subido, se llama Ah, ejemplo método simplex. ajá, ok, gracias. Y, lo, Todo, ¿verdad? Todas las diapositivas y todo. sí, y los videos de la tutoría Zoom de hoy también los voy a subir voy a mandar los enlaces, siempre los subo en el campus virtual, man. Y el material también de las presentaciones, recuerden que es la cuarta y quinta tutoría, los temas de la última unidad también quedan subidos ahí.
Bueno, entonces si no hay más preguntas, nos vemos en 15 días, ¿verdad? Si Dios lo permite, allá en Choluteca. Dale, Adiós, Liz. Buenas gracias, tardes. Bueno, bendiciones. pasen un Feliz excelente. tarde, Lick. Bueno, gracias igual. Feliz tarde.